Doctor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bueno, un saludo, hermanos, cada uno de ustedes. Muy buenos días. He podido, hermanos, salir nuevamente a través de la radio en directo. Estaba complicadísima la cosa estos últimos días. No hemos estado bien en relación con algunos temas de equipo, con algunas situaciones que estaba viviendo. Por lo tanto, no me había permitido poder estar conectados. Así que un abracito, hermanos, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Espero que nos podamos conectar nuevamente. Avise, por favor, que estamos transmitiendo en vivo, si es posible, ¿no es cierto? Y ahí estamos. La idea es poder volver a retomar lo que corresponde, ¿no es cierto?, a cada uno de los tiempos que necesitamos estar observando. Así que, hermanos, Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes, que el Rey sea con sus corazones, que haya ánimo, bendiciones. Yo estoy muy contento, feliz, porque hoy cumplo año con mi amada esposa Alejandra, con altos y bajos. Sé que no he sido el mejor, pero sin embargo ahí estamos abrazando la vida matrimonial, como dije, con todas las dificultades que eso conlleva. Así que hoy día estoy de aniversario, hermanos, así que un abracito a mi querida y amada mujer, y luego, ¿no es cierto?, ya intentaré dentro del día de regalonearla y hacer todo lo posible para que ella se sienta contenta y amada en el Señor. Así que, hermanos, estamos pasando ya entonces a la palabra del Señor, que es lo que nos une en este día. Estamos ya en capítulo 2 de Santiago. No habíamos podido pasar el capítulo 2 y quiero comentarles esto, ¿no? Estamos en cuadrangulares.cl, en la radio Cuadrangular en vivo, y también estamos en Facebook, facebook.com, ¿cierto? Radio.cuadrangulares, ahí está. Y aquí estamos entonces, hermanos. Espero que se esté escuchando bien. Yo supongo, si alguien tiene algún comentario, me lo puede hacer por WhatsApp, por favor, porque no logro ver ahí si alguien escribe allá. Bien, hermanos, en este capítulo encontramos un detallito bien interesante. Aquí había un problema, ¿no es cierto?, en este capítulo de Santiago, capítulo 2, presenta las razones contra el favoritismo. Fíjate, el favoritismo y la necesidad de las buenas obras. Son dos cosas que se presentan aquí, y establece tres principios de fe que son muy importantes. Primero está la entrega, que es una parte esencial de la fe, la entrega. O sea, usted no puede ser un cristiano simplemente por afirmar las doctrinas correctas, ¿cierto?, o por manifestar estar de acuerdo con los hechos bíblicos, ¿ya? Usted debe entregar todo. En el cristianismo se entrega todo. La mente, el corazón, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo, ¿ya? Así que eso es fundamental. Segundo, hermanos, las buenas obras que Santiago le pone un énfasis bien especial son el resultado natural, ¿no es cierto?, de la verdadera fe. Eso tiene que estar muy claro en medio de nosotros, ¿no? Un cristiano genuino tendrá una vida transformada por el poder de Dios. Entonces ahí queda claro, ¿no es cierto?, que tiene que haber esto de las buenas obras después que uno se ha convertido por la fe, porque la salvación tiene que ver solamente por la fe en Cristo, ¿ya? Y la número 3, hermanos, la fe sin obras o sin buenas obras no hace bien a nadie, digamos, ¿ya? Santiago lo dice así, es prácticamente inútil, digamos, ¿ya? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en esto, ¿no? Porque
Y de hecho estas declaraciones, hermanos, no contradicen absolutamente las enseñanzas de Pablo de que la salvación es solo por la fe. Pablo pone un énfasis, hermanos, en el propósito de la fe, que es brindar salvación, ¿ya? Y Santiago pone énfasis en los resultados de la fe, ¿ya? Entonces de que hay una vida transformada. Entonces Santiago, fíjate, de los versículos del 1 al 7, porque aquí hago una especie de resumen general para después detallar algunas cosas. Santiago censura, fíjate, los actos de favoritismo que podrían haber en la iglesia. Yo creo que hoy día todavía pasa eso, ¿eh? Entonces a menudo tratamos a una persona que viene muy bien vestida, ¿no es cierto?, a lo mejor de un aspecto más o menos imponente, la tratamos mucho mejor, hermanos, de lo que tratamos a alguien que da la impresión de pobreza. Incluso a veces pensamos que podría venir a robar, y tenemos esos prejuicios, ¿no? Y actuamos así porque preferimos identificarnos con las personas que han tenido éxito y no con quienes tienen un aparente fracaso. Ese es el gran problema, ¿no es cierto?, que tenemos. Ahora, lo irónico, como dice Santiago, es que los supuestos triunfadores ya pudieron haber obtenido su estilo de vida ostentoso a nuestras expensas. Entonces, además, el rico haya dificultad, fíjate, para identificarse con el Señor Jesús, ya, pues él vino como un humilde siervo. Él no vino como un personaje rico que tenía mucho dinero, etcétera. Entonces se impresiona con facilidad. La pregunta es para nosotros: ¿nos impresionamos con facilidad por el nivel social, ya, por la riqueza o la fama, ya? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios bendiga la vida de su pueblo. Se parcializa con los que tienen, o sea, nos tiramos para a uno de los otros lados con aquellos que tienen tienen más, y despreciamos a los que no tienen. La verdad es que hay mucha gente que le pasa eso, tiene mucha más inclinación de tratar mucho mejor a los que tienen más y no tanto a los que no tienen. Entonces este prejuicio, según Santiago, es bastante pecaminoso, y Dios ve a todos como iguales, hermanos, y si favorece a alguien es al pobre y al indefenso. Así que Dios sea con nosotros en eso, porque debemos seguir ese ejemplo, hermanos. Entonces, ¿por qué es malo juzgar a una persona? ¿Por qué es malo juzgar a una persona por su nivel, ¿no es cierto?, por su nivel económico? La riqueza puede indicar inteligencia, puede indicar decisiones sabias y seguramente a lo mejor arduo trabajo, ¿ya? Pero también pudiera indicar, hermanos, solo que una persona tuvo la buena fortuna, por así decirlo, de haber nacido en una familia acomodada, ¿no? O también pudiera ser una señal de codicia. Hay varias cosas ahí, ¿no? O también señal de deshonestidad o de egoísmo. Entonces, al honrar a alguien solo porque viste bien o porque tiene una apariencia de tener mucho dinero, convertimos entonces su apariencia en algo más importante que su carácter. Acuérdense que aquí lo que predomina, en el mundo cristiano lo que predomina es el carácter. ¿Qué tan parecidos somos a Cristo, hermanos? Eso es lo que debiera prevalecer. Entonces algunas veces lo hacemos, hermanos, porque la pobreza nos hace sentir insatisfechos. O en segunda instancia también, hermanos, queremos ser ricos y esperamos usar a la persona rica como un medio para ese fin. Eso pasa mucho, hermanos, en algunos medios pastorales, ¿no? También queremos que la persona rica a lo mejor asista a nuestros templos, a nuestras iglesias, y ojalá la ayude económicamente, ¿ya? Entonces todos esos motivos realmente son motivos egoístas, y ninguno de ellos, hermanos, ve en el hombre rico o en la persona pobre a un ser humano que tiene necesidad, sí, o a una persona que tiene necesidad de compañerismo. Entonces, si decimos que Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces, hermanos, debemos vivir como Él quiere que vivamos, sin mostrar favoritismo por nadie, amar a todos por igual, ¿no es cierto?, sin importar si tienen riqueza o si tienen plata o no tienen plata, ¿ya es cierto? Entonces, a menudo, ¿no es cierto?, tenemos mejor disposición
hacia el rico, porque equivocadamente damos por sentado que es rico porque ha sido bendecido y ha sido aprobado por Dios. Y no es así, hermano. Pero Dios no promete riquezas, ni recompensas terrenales. Más bien lo que hace el Señor Jesucristo nos pide estar dispuestos, hermanos, dispuestos a sufrir, ¿cierto? A sufrir por Él y a renunciar a cualquier cosa a fin de aspirar a la vida eterna. Así que, hermanos, que Dios... Entonces, cuando Santiago habla acerca del pobre, se refiere a quienes carecen de dinero y también a aquellos cuyos valores simples son despreciados por muchos en nuestra sociedad opulenta, podríamos decir. Entonces, que el Padre nos haga reflexionar, y posiblemente ellos prefieran servir antes que administrar relaciones humanas, antes que seguridad económica, paz antes que poder. Y eso no significa, hermanos, que el pobre automáticamente irá al cielo, o el rico también al infierno. No, eso no lo podemos definir nosotros. En cambio, los pobres, si podemos hablar de los pobres, están un poco más conscientes de su desamparo. Por lo tanto, a menudo esto facilita, hermanos, que puedan reconocer, ¿cierto?, su necesidad de salvación. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no?, que puedan reconocer esa necesidad de salvación. Y una de las más grandes barreras, hermanos, para la salvación de las personas ricas es el orgullo. ¿Te fijas? Si por ambos lados hay dificultades, pero el pobre, ¿no es cierto? Para el pobre hay otro drama, la amargura. Quizás el pobre siempre está medio amargado, ¿no es cierto? Y puede que a menudo le resulte un obstáculo, hermanos, para aceptar la salvación. Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte fundamental del primer capítulo. Yo quiero, hermanos, que Dios nos ayude en esto y podamos ver si podemos ver algunos otros detalles, ¿no? Voy a revisar acá en otra, quiero ver si puedo mencionar algunos detalles. Por ejemplo, cuando dice, hermanos, no podéis creer, ¿cierto?, que tenéis fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, y sin embargo seguir haciendo discriminación. Aquí quiero detallar algunas cosas que son fundamentales. Cuando habla de hacer acepción de personas, se encuentra frecuentemente, hermanos, se encuentra en muchas Biblias, y quiere decir obrar con parcialidad a favor de alguien porque es rico o influyente, ¿ya?, o popular, ¿ya? Entonces es una falta, hermano, que toda la Biblia la condena. La verdad es que la Biblia la condena insistentemente, ¿ya? La condena. Entonces, de hecho, los líderes ortodoxos o los líderes judíos no tuvieron más remedio que admitir, hermano, que Jesús no hacía acepción de personas. Ellos no pudieron pillar de ninguna forma en eso al Señor. Entonces, de hecho, después de la visión del lienzo con animales limpios, ¿no es cierto?, que Pedro, ¿se acuerda que Pedro observó? Aprendió que Dios no hace acepción de personas. Eso aparece en Hechos capítulo 10, 34. Y Pablo estaba convencido, en el caso de Pablo, él estaba convencido, hermanos, de que los judíos y los gentiles reciben el mismo juicio de Dios. Qué rico, hermano, sentir que Dios, hermano, sentir que Dios está con nosotros. Que Dios, hermanos, tengamos la condición que tengamos, Él nos bendice, nos ama, nos tiene aprecio, ¿no es cierto? Porque nosotros también le queremos a Él y le amamos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene favoritos. Y esta es una verdad, hermanos, en la que Pablo insiste, siempre está insistiendo lo mismo Pablo, Efesios 6, por ejemplo, Colosenses capítulo 3. Entonces, ahora, vamos a ver un poquito la palabra en el original. Es súper curiosa la palabra, que es sumamente difícil de pronunciarla, así que no la voy a pronunciar. Fíjate que el nombre proviene de la expresión prosopón, ¿ya? Y prosopón es la cara, digamos. Y hay otra palabra, no sé qué quiere decir aquí, levantar, que es lan banei. En este caso, esta expresión en el original, hermanos, es una traducción literal de la hebrea también, que es nasapaní, que quiere decir exactamente lo mismo. O sea, el levantar la cara de alguien. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Levantar la cara de alguien.
en lugar de hacer bajar, ¿no es cierto?, la cabeza, o se le cayera la cara de vergüenza. O sea, en el fondo era tratarle favorablemente. Esa era la idea, tratarle con favor. Así que, hermanos, y en su origen no era una expresión mala, simplemente quiere decir aceptar a una persona como buena, ¿ya? De hecho, hay varios detalles ahí, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Condenan la parcialidad en el juicio, ¿ya? Y el favoritismo, o en el trato, ¿no es cierto?, que proviene de darle más importancia a la posición social, o más importancia a la riqueza, o a la influencia, ¿ok? Entonces, de hecho, muchos de nosotros estamos propensos a eso, ¿eh? Muchos de nosotros que a veces no entendemos que dependemos de Dios y no de lo que nos puedan dar los hombres. A veces tenemos tendencia de cuando, por ejemplo, alguien tiene muchos mejores recursos que otros que no tienen nada. Incluso tenemos pensamientos de ese tipo. A veces cuando alguien da mucho dinero, intentamos retenerlo. Yo creo que esas malas prácticas deben salir, deben desaparecer de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, ya en los versículos 2 al 4, cuando dice, porque si entra en vuestra reunión, dice, con todos los dedos llenos de anillos de oro y vestidos con ropa elegante, y entra otro pobre vestido de cualquier manera, y os deshacéis en atenciones, dice, con el elegante, y le decía, haced usted el favor de acomodarse aquí. Y al pobre le dice, tú quédate ahí, no, quédate ahí de pie, ya, y ponte en cuclillas, ¿no es cierto?, en el suelo por debajo de mi estrado. Entonces, al obrar así, ¿no habéis hecho discriminación con vuestra actitud? Dice los versículos 2 al 4. ¿Os habéis erigido en jueces movidos por malos pensamientos? Entonces, Santiago, hermanos, temía lo que era el esnobismo. Eso es lo que temía, que pudiera invadir la iglesia. Y de hecho traza la caricatura que hace ahí de dos hombres que entran a una reunión, uno vestido absolutamente lujoso y con los dedos llenos de anillos, que creo que en ese entonces habían tiendas, hermanos, digo yo, hablando de esta época, que alquilaban, hermanos, anillos, y mientras más anillos tuvieran en las manos, indicaba que era más rico, digamos. En cada dedo, ¿no es cierto?, incluso en un dedo había más de un anillo, ¿ya? Así que la idea era alquilar, ¿no es cierto?, para lucirlos, ¿no es cierto?, cuando querían dar la impresión que era gente que tenía mucho dinero. Entonces, adornamos nuestros dedos con anillos, decía Séneca, ¿cierto? Eso decía. Entonces, y nos colocamos joyas hasta los nudillos. O sea, mientras más anillos tuvieran ellos, mostraban más que tenían más riqueza. Bueno, hoy día, por ejemplo, se muestra mucho eso con tener un auto de último modelo o de un auto lujoso, diría. Quizás podría ser un poco la comparación. De hecho, Clemente de Alejandría recomendaba que los cristianos no llevaran más que un anillo, ¿ya? Y en el dedo, ojalá en el dedo más chico, en el dedo meñique, hermano. Y debería llevar algún emblema cristiano. Esa era la clave de lo que decía este Clemente de Alejandría, como una especie de paloma, un pez o un ancla. Y se podía justificar su uso si servía de sello. Ahora, entonces, llega a la reunión un tipo elegante, ¿cierto?, con más anillos que dedos, por así decirlo, y llega también un pobre con lo único que tiene, con lo que anda trayendo puesto y sin ninguna joya ni adorno. Entonces cometían el error de acomodar al rico, ¿no es cierto?, ceremoniosamente, respetuosamente, y en un lugar especial, mientras que al pobre, ¿no es cierto?, se le decía que quedara ahí nomás de pie o en cuclillas en un rincón, ¿no es cierto?, y no se le ofrece ningún tipo de asiento para que pudiera sentarse. Entonces, bueno, esta es una exageración en el fondo que coloca ahí el autor,
y en cuanto a la forma de vestir y todo eso, ¿ya? Entonces, hermanos, no cabe ninguna duda que en la iglesia primitiva habían problemas sociales en la iglesia primitiva. Eso siempre sucedió, porque de hecho la iglesia era el único lugar, fíjate, del mundo antiguo en el que no existían diferencias, no habían diferencias. Y al principio tiene que haber habido alguna timidez inicial cuando el amo, por ejemplo, el amo venía y entraba a la iglesia y se sentaba en el mismo banco que su esclavo. Imagínate, habían tantas diferencias sociales, había tanto perjuicio, hermano, que era terrible. Inicialmente, digo yo, cuando el amo se sentaba al lado de su esclavo, o cuando llegaba el amo, hermanos, y veía y encontraba que era su esclavo el que estaba dirigiendo el culto, ¿ya? O estaba administrando los sacramentos. ¿Te fijas el detalle? Entonces, la cima entre el esclavo, ¿ya?, que para la ley no era más que una herramienta viva, recuerden eso, ¿ya?, y el amo era tan profundo el tema que causaría de alguna manera problema por los dos lados. Entonces, en sus principios la iglesia era predominantemente pobre. La iglesia no nació rica, la iglesia siempre tuvo esos problemas de pobreza y humildad, y por tanto, hermanos, si un rico se convertía y se incorporaba a la comunión fraternal, obviamente que iba a existir, hermanos, la tentación de darle más preferencia o de darle más importancia y tratarle en el fondo como un trofeo del Señor. Así que, hermanos, la iglesia debe ser el único lugar, hermanos, en el que desaparecen todas esas diferencias. No puede haber diferencias de rango y prestigio cuando las personas se reúnen en presencia del Rey de la Gloria. Si aquí lo único importante en el culto no es el que tiene más plata, el que tiene menos, etcétera. Aquí el que tiene los méritos y el que merece toda la importancia es el Señor de la Gloria, ¿ya? Así que nos reunimos en la presencia de la suprema santidad, hermano, nada menos que del Rey de Reyes, ¿ya? Entonces, en su presencia todas las diferencias terrenales son menos que polvo, desaparecen totalmente, y toda dignidad humana, hermanos, son como trapos de inmundicia en la presencia del Señor de señores. ¿Ya? La humanidad es solo una. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos bendiga en esto. Y en los versículos ya del 5 al 7, cuando dice, escuchadme bien, queridos hermanos, es que no fue, ¿no es cierto?, a los que son pobres según el mundo, a los que Dios escogió para que sean ricos por su fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y vosotros despreciáis a los pobres. Es que no son precisamente los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales, y no son ellos los que blasfeman el nombre glorioso del que habéis sido llamados. Entonces, hermanos, Dios decía a Abraham, en este caso, Abraham Lincoln, él tenía un dicho, decía él, Dios tiene que querer mucho a las personas sencillas, porque de hecho hay un montón, ¿ya? Ha hecho un montón de personas sencillas. Entonces, el Evangelio siempre ha concedido prioridad a los pobres. De hecho, en el primer sermón de Jesús, cuando hablamos de que Él entra, ¿no es cierto?, en la sinagoga de Nazaret, cuando Él habla y cuando su proclamación, Él dice, Dios me ha ungido para que les anuncie la buena noticia a los pobres. ¿Se fija en Lucas capítulo 4? Entonces, y obviamente su respuesta a la pregunta del perplejo Juan, ¿no es cierto?, de que si era el escogido de Dios, ya culminó en la afirmación siguiente, dice, a los pobres se les proclama el Evangelio. Así que la primera, ¿no es cierto?, de las bienaventuranzas fue, bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. ¿Te acuerdas de Mateo capítulo 5?
Entonces, y Lucas es aún más concreto, hermanos, cuando él dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Así que durante el ministerio de Jesús, hermanos, cuando le cerraron las puertas de la sinagoga, él sale, ¿no es cierto? Sale a los caminos, a los cerros, sale a las costas, y fueron, ¿no es cierto?, fue las multitudes de hombres y mujeres corrientes a los que dirigió su mensaje. ¿Ya? Entonces, en los días de la iglesia primitiva, era a las multitudes a las que se dirigía, ¿no es cierto? De hecho, el Evangelio proclamaba, hermanos, que eran los que no les importaba a los poderosos, ni a los ricos, ni a los que Dios tenía, porque bueno, en esa época los ricos tenían esa mala fama, por así decirlo, ¿eh? Así que obviamente hoy día hay gente que tiene mucho dinero y ha aprendido a amar al Señor. Pero no es cosa fácil, no ha sido cosa fácil, ¿ya? Ahora, no es cosa, volvemos a decir esto, no es que Cristo y la iglesia no quieran a los grandes y a los ricos y a los sabios y tampoco a los poderosos. Tenemos que estar en guardia contra con esto, ¿no? Con esto, como ya hemos visto, está claro, hermano, que el Evangelio ofrecía tanto a los pobres, ¿ya? Y exigía tanto de los ricos como de los pobres, ¿no es cierto?, que estaban más dispuestos, en realidad los pobres siempre estaban más dispuestos a entrar a la iglesia, y era también la gente corriente la que escuchaba a Jesús de buena gana. ¿Te acuerdas lo que pasa con el joven rico? El que se retiró con mucha tristeza porque tenía muchas posesiones. Entonces Santiago no le cierra la puerta a los ricos, ni mucho menos. Está diciendo que el Evangelio de Cristo les resulta especialmente atractivo a los pobres, porque son bien recibidos, ¿no es cierto?, los que no tenían a nadie que los recibiera. En el fondo era un hogar, era una familia, y porque se sentían apreciados los que al mundo, ¿no es cierto?, consideraba que no valían nada. Entonces cualquiera persona que tiene necesidad, hermanos, en una iglesia, encuentra un lugar de aprecio, un lugar rico, un hogar. Por eso que nosotros hablamos de una familia. Entonces, en la sociedad en la que vivía Santiago, había un problema. Los ricos oprimían a los pobres. Era muy común eso de que los ricos oprimían a los pobres. Los arrastraban incluso a los tribunales. Probablemente, hermanos, por alguna deuda, por alguna otra cosa. Y sabe usted, hermano, que era bastante difícil que a veces los pobres a duras penas podían vivir. Los prestamistas, hermanos, en esa época eran abundantes y muchos de ellos eran despiadados. Entonces, en el mundo antiguo existía, fíjate, una costumbre, mira que me llama mucho la atención esta costumbre, de que el arresto sumario se llamaba. El arresto sumario, si un acreedor, hermano, se encontraba con un deudor en la calle, ya lo podía agarrar. No sé si han visto eso a lo mejor en las películas se ha podido ver eso. Lo agarraba por el cuello o de la ropa, casi prácticamente ahogándole, o lo llevaba literalmente arrastrando, ¿no es cierto?, a los tribunales. ¿Ya? Y eso era lo que los ricos hacían con los pobres. Generalmente, estoy hablando de aquella época, no tenían compasión, querían hasta el último peso. Y entonces no es la riqueza la que condena a Santiago, no, sino la conducta, la actitud que tenían, ¿no es cierto?, los ricos despiadados. Eran los ricos los que blasfemaban el nombre, ¿no es cierto?, que invocaban los pobres. Y tal vez, hermano, se refiere al nombre de cristianos, ¿ya? Cuando habla de que los de Antioquía le pusieron este nombre burlesco a los seguidores de Cristo, o puede que fuera el nombre de Cristo que se pronunciaba sobre los cristianos en el bautismo. Entonces, aquí se usaba, ¿no es cierto?, cuando una mujer tomaba el nombre del marido al casarse, o una persona, un joven, ¿no es cierto?, que se le ponía el nombre del padre cuando se le reconocía. El cristiano toma el nombre de Cristo y por esa razón se le llaman cristianos, ¿no?, por su relación con Cristo.
como si en el bautismo naciera o fuera reconocido como miembro de la familia de Cristo. Entonces los ricos y los amos tendrían muchas razones para injuriar el nombre de un creyente, de un cristiano. Un esclavo que se hacía cristiano daba muestras de una nueva independencia, ¿ya? Entonces ya no se arrastraría ante el poder de su amo. Entonces el castigo ya dejaría de amenazarlo y aparecería ante el amo revestido de una nueva personalidad. Entonces incluso tendría una nueva honradez, y eso le haría mucho mejor, ¿no es cierto?, como un esclavo. Pero querría decir que ya no sería un instrumento dócil de su amo para las acciones bajas y miserables, ¿no es cierto?, como tal vez lo habían sido antes. Entonces tendría un nuevo sentido de la adoración, e insistiría en dejar su trabajo temporalmente el día del Señor. Por ejemplo, ellos respetaban el día del Señor tremendamente para ir al culto. Entonces el amo quedaba medio bravo por eso. Es como que hay que darle permiso, diría, ¿ya? Entonces al amo, en este caso al rico, no le faltarían razones para insultar el nombre de un cristiano, que en el fondo en esa época era insultante, y para maldecir a Cristo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esto, ¿ya? Entonces los versículos del 8 al 11 dice: si cumplís de veras la ley regia, como se encuentra en las Escrituras, decía, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Ya? Haces bien, pero si hacéis discriminación con las personas, cometéis pecado, y sois culpables de haber quebrantado la ley. Porque si una persona cumple toda la ley, a excepción de un solo punto, ya en el que falle, es culpable de haber quebrantado la ley en general. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Entonces aquí vemos, hermanos, que la conexión de este pensamiento con el anterior es la siguiente. Santiago ha condenado entonces la actitud de los que tratan con un respeto especial a los ricos y que entran a su iglesia. Eso está diciendo. Ustedes no tienen que... llegan a correr, ¿no es cierto?, cuando llega un rico, y cuando llega un pobre lo miran de lejos y ojalá que se vaya lo antes posible. Pero podrían contestarle, ¿no? La ley manda amar a su prójimo como a sí mismo. Por tanto, tenemos la obligación de recibir, hermanos, cortésmente a los que vienen llegando a la iglesia, ¿ya? A los que vienen llegando a la iglesia. Y está bien, responde Santiago. Si tratas con cortesía a una persona, porque la amas como a ti mismo, y le das la bienvenida que querrías que te dieran a ti en su caso, está bien. Pero si tú le das una bienvenida especial porque es rico, entonces este acto de discriminación es terrible y es pecado. Y lejos de estar guardando la ley, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es quebrantarla, hermano. Tú no amas a tu prójimo, ¿no es cierto? Entonces, porque no tratarías con desprecio al pobre si lo amaras. Lo que amas en el fondo, está diciendo, es la riqueza. Y eso sí que no es lo que manda la ley. Entonces Santiago llama al gran mandamiento aquí de amar al prójimo como a nosotros mismos, la llama la ley regia. Y esto puede querer decir, hermanos, varias cosas. Puede querer decir que es la ley suprema de excelencia, o es la ley dada por el Rey de Reyes, o la reina de todas las leyes, cuando habla de la ley regia, o la ley que hace reyes a los hombres y que es digna de reyes. Entonces, al cumplir esa ley suprema, es llegar entonces a ser rey, ¿no es cierto?, de un mismo y un rey entre los demás. Es una ley diseñada para los que tienen una dignidad regia y que se las confiere a las personas. Entonces, hermanos, Santiago veía que la totalidad de la ley era la voluntad de Dios, y quebrantar cualquiera de sus partes era infringir esa ley, esa voluntad,
por tanto era cometer pecado. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esto. Bueno, ya estoy concluyendo cuando dice, hermanos, hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados bajo la ley, versículos 2 y 13, Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados bajo la ley de la libertad, porque el que obra sin misericordia se enfrentará en un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, cuando ya llega al final de esta sección, Santiago les recuerda a sus lectores dos grandes hechos de la vida cristiana. Primero, el cristiano vive bajo la ley de la libertad, hermanos. ¿Ya? Y es de acuerdo con ella cómo se les va a juzgar. ¿Ya? Lo que quiere decir es lo siguiente. Al contrario, ¿no es cierto?, que los fariseos y los judíos, el cristianismo no es una persona, ¿no es cierto?, cuya vida se rija por las posesiones exteriores, de toda una serie de reglas y de normas que le imponen desde afuera, sino por la obligación interior del amor. ¿Te fijas? Eso hablamos de la ley de la libertad. Es la obligación interna del amor. Sigue, ¿no es cierto?, el buen camino, que es el amor a Dios, ¿cierto? Y a nuestra gente, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, no porque se lo imponga ninguna ley. Esta es la ley de la libertad, porque está metido el amor. El amor, eso es lo que nos hace hacer las cosas, ¿ya? O porque lo aterre la amenaza de los castigos, no. Porque si hay un castigo, entonces el amor de Dios, el amor de Cristo, ¿no es cierto?, en nuestras vidas nos hace de corazón hacer las cosas, de corazón desear hacer las cosas. ¿Te fijas? Cuando hablamos de lo primero que dijimos, el cristiano vive bajo la ley de la libertad, porque la que lo regula eso es el amor. Y la segunda cosa, el cristiano debe tener siempre presente que solo el que tiene misericordia encontrará misericordia. Y esto es muy importante, hermanos. Este es un principio que se encuentra en toda la palabra del Señor. Un escritor, Ben Sirá, escribía lo siguiente, dice: perdónale a tu prójimo el prejuicio que te ha causado, para que también a ti se te perdonen tus pecados. Una persona le tiene odio a otra y busca el perdón de Dios. ¿Cómo es eso? ¿No tiene misericordia, hermanos, con su semejante? Y pide perdón por sus propios pecados. Eso es inconsecuente. ¿Te fijas? Eso no puede suceder. Y de hecho Jesús decía, hermanos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no lo hacemos, entonces tampoco habrá perdón. Así que, hermanos, la enseñanza de la Escritura es unánime. Es unánime en el sentido de que el que quiera, ¿no es cierto?, en el sentido de que el que quiera que se tenga misericordia de él, debe tenerla primero. ¿Te fijas? Debe practicarla primero, debe tener misericordia con su gente, con sus semejantes. Y Santiago llega aún más lejos porque acaba diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que aprendamos a ser misericordiosos con nuestra gente, con los que están al lado nuestro, con nuestros vecinos. Usa la misericordia, incluso hasta cuando manejas, usa la misericordia, hermanos. ¿Ya? Con lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que el día del juicio, el que haya tenido misericordia, verá que su misericordia ha llegado hasta borrar sus propios pecados. Hermanos, ha sido un placer poder estar con ustedes. Ya mañana hago la segunda parte porque es muy larga, hay que tratar de hacerlo en 2 partes, por eso que dice ahí Santiago capítulo 2, parte 1, porque llega así como hasta la mitad del capítulo. Ha sido un placer entonces, yo estoy muy contento, muy feliz de poder compartir, estoy contento de compartir, hermanos, la palabra del Señor.
Gracias a Dios por los que nos escriben. Gracias. Nos dan feliz aniversario, dice Karina. Eduardo Zamorano está, como siempre, mostrando el link de la radio. Buenos días a todos, dice Olita. Pastor, por la enseñanza, muchas bendiciones. Que Dios nos ayude y bendiga sus vidas. Amén. Que Dios fortalezca la vida de cada uno de nosotros. También ahí nos escriben ahí en el distrito, hermanos. Bueno, aprovecho de despedirme entonces de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana seguimos con la segunda clase de Santiago capítulo 2. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.